Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Carlos 1302 patrocina esta reacción y nos trae a Yes and con la canción Dounika Nachai Show. Creo que se pronuncia así. Así que bueno, se lanzó a mediados del 2025 y bueno, parece que una banda de la nueva ola de bandas de chicas en Japón. Así que, bien, grupo nuevo, perfecto, me parece genial. Sí, sí. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Vamos allá. Bueno, me gusta, fíjate lo primero que me fijo yo, me ha gustado que los instrumentos están hechos polvo, ¿vale? Es decir, tienen desconchones por todos lados y eso es de gente que la ha dedicado al instrumento innumerables horas, ¿vale? O eso o se meten en muchas peleas. Yo Bien puede ser. apuesto porque son gente bueno, que le dan al instrumento horas y horas y horas y claro, eso al final los instrumentos sufren, son de madera, así que, Pues sí, sí. pero bueno, me gusta mucho el aire. El concepto del vídeo de blanco y negro con el amarillo resaltando Sí, estaba sí, muy con chulo. la... Sí, sí. De hecho, no me esperaba la explosión de color. Yo Em, no me esperaba el tono de voz de la vocalista. ¿Verdad? Muy agudo, sí, correcto. Eh, bueno, me parece que es interesante porque la letra de la canción no habla, aunque por el tono lo parece, no es una canción de amor ni un tema genérico, sino habla de la vida real en una banda. Menciona algo así como el ticket back, es como el dinero que ganan por vender entradas, ¿vale? Y el soundcheck, bueno, son términos que, bueno, están reflejando, por un lado, como una mezcla entre, es decir, lo que significa estar en una banda, entre ansiedad y euforia, ¿vale? Entonces, bueno, muchas veces estar en una banda es como un carrusel, ¿no? Es decir, subidas y bajadas, hay momentos buenos, momentos malos. Dice, parece que voy a volverme loca, algo va a pasar conmigo, un poquito así, reflejando lo que es el estrés y la pasión de lo que es ser un grupo digamos, en el mundo underground. Y bueno, me gusta porque tiene energía. Sí. Em, Además te da muy buen rollo sí, sí, el tono de la canción, sí, sí. sí, apuestan por un sonido de rock como muy directo. De hecho, las guitarras suenan así como un sonido de amplificador saturado, una batería bastante orgánica, está muy chula.
y la voz de, creo que se llama Ena, la cantante, bueno, pues su interpretación me gusta mucho, el tono nos ha sorprendido, efectivamente no pensaba que era tan agudo por su apariencia, pero me transmite intensidad, me transmite también credibilidad. Es una voz que me ha gustado, me gusta su forma de cantar también. Sí. Así que, bueno, perfecto. Em, Vamos a continuar. 穏やかに風任せのラリクラリやめませんか味のしないガムを噛んでいた初期衝動を突っ走った今前途だな上がかれても上で叫んで流す上どうにかな発展したどうにかこうにか流れて生きてくの恥ずかしいもうどうにかなっちゃいそうですもうどうにもなんない時だってライブがあればイェイイェイイェイバンドだからバンドなんだよ一長一短感じだっていいじゃないかいいじゃないか君は待ってた君は泣いてた奇跡みたいな幻がほらそこら中にほらほらほら De categoría. Por Pues cierto, muy bien, sí, me ha sí. llamado mucho la atención un detalle. Yo una vez te comenté que existían guantes para tocar el bajo, unos guantes especiales para la mano izquierda. Y es la primera bajista que lo veo que lo emplea en un vídeo musical. Me ha llamado muchísimo la atención. A ver si la vemos por aquí. ¿Lo ves? Con este guante blanco. Este guante no es de aderezo, es realmente un guante. Yo no sé por qué esta clase de bajistas utilizan este guante, si es que porque tienen algún problema en la yema de los En dedos, la por lo que sea, piel, sí, o en la cualquier piel. cosa, sí. em, pero lo es. El guante que lleva, ese guante sí es un guante para tocar el bajo. Además, solamente se lo he visto a bajistas, no se lo he visto a guitarristas. También tened en cuenta que que las cuerdas de un bajo son Son más extremadamente grandes, gruesas claro, y gordas. y te deja los dedos hecho polvos al principio, hasta que se acostumbran los dedos. Así que, bueno, muy bien. Oye, qué intenso, ¿no? Ha sido el final. Son todo actitud, ¿eh? ¡Shua! Me ha encantado. Ah, Estaba pensando a, ¿cómo se llama? Ena, la vocalista. Ena, sí, ENA. Ena. Sí. em, Cuando se ha puesto ahí a tocar, a darle ahí a la guitarra, digo, como se le rompa la púa, se va a quedar sin dedos. sí, 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 va a hacer la picadora. Em, Hay una parte de la letra que traducido sería porque somos una banda, somos una banda. Es decir, una declaración de principio que no somos un grupo de, con perdón, un grupo de idols tocando instrumentos. Somos músicos de pies a cabeza, tocando en directo, reivindicando un lugar en una sala de conciertos. Así tal cual. Me gusta la estética del videoclip, me gusta mucho. Y creo que han acertado plenamente y es muy fresco, muy... Refuerza además la idea de es una banda de gente que son amigos, que tienen buen feeling entre ellos, que hay, ¿sabes? Que Sí, están sí. muy unidos. Se ve una banda como muy cohesionada, muy, ¿sabes? Banda de toda la vida.
que no es para nada un producto, es decir, no es fuente de un productor que haya dicho, vamos a coger a esta y esta, vamos a montar un grupo, sino que Sí, sí, no, que se nota que sí, 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 tienen feeling entre ellas. total, total. Ujú. Muy bien, así que me ha gustado mucho, 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 mucho. Vale, pues perfecto. Gracias, Carlos 1302, por traernos a, bueno, también tiene un nombre bastante original, ¿no? Eh, Yesan. Yes and sí, y está guay. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. A nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.